como dije en el anterior podcast, una de las razones por las que empezamos así a hablar de cosas fue porque quería hablar de este libro. Y eso que en ese momento apenas lo había empezado, había leído, pues, no sé, ni el 30% del libro o así. Y me lo he terminado ahora. O sea, ya ves. Aún así, o sea, me gustaba un montón. Y aún así lo dejé porque quería paladearlo en ciertos momentos y no leerlo a las prisas ni nada. Porque lo que estaba leyendo en esos momentos eso, me estaba transmitiendo unas cosas que no me había pasado nunca leyendo un libro, que es que un libro y una historia te absorba hasta el punto de que tú estás leyendo mientras, bueno, a mí me pasa mucho y supongo que al resto del mundo también, que te imaginas lo que estás leyendo y llega un punto en el que no te das cuenta del tiempo que ha pasado en todo este rato que has estado leyendo y no te das cuenta de eso hasta que paras y dices, hostia, ¿qué hora es? No sé si alguna vez os ha pasado algo así. Sí, sí, claro. Con Jurassic ¿Y se puede Park, por saber con ejemplo. qué? Sí. ¿Con qué? ¿Con qué? Con Jurassic Park. Ujú. A mí con Jurassic Park, bueno, me gustó, pero no tanto. Es que este libro es muy especial para mí. Lo tengo que decir. No por nada en especial, sino por todo el conjunto que he leído. Y el nombre del viento para mí me ha abierto un poco las puertas a lo que ha sido la literatura fantástica en general. Sí que ya tenía algunos libros apuntados para leer, pero este ha sido, bueno, si son todos así, me pongo a leer ahora como un loco. El nombre del viento es el primer libro de una trilogía que se llama Crónica del asesino de reyes y está escrita por el señor Patrick Rothfuss, un escritor que es un poco enfermizo a la hora de las revisiones. De hecho, este libro en el que estuvo trabajando durante 20 años llegó a confirmar que hizo más de 100 revisiones y el primer manuscrito oficial del libro tardó 7, un manuscrito que no es ni siquiera un boceto del libro en sí. Está catalogado en la fantasía épica. Y es un libro que intenta subvertir un poco el cliché bueno, los clichés en general. Estos monomitos y viajes del héroe típicos que se suelen dar. En esta historia, esta novela, pues digamos que se tiran a la basura o, intentándolo decir de otra forma, se le intenta dar un poco la vuelta para que no se pueda predecir muy bien lo que le va a pasar al protagonista, en este caso. Lo típico de que al héroe le pasan ciertas cosas en su viaje hasta convertirse en lo que es, en este caso, pues pasa todo lo contrario. Tenemos a un personaje que es Quoth, que nadie sabe bien cómo se pronuncia, o Cubote, o Quote, o algo así, pero el oficial, por así decirlo, es Quoth. Vemos que tiene un viaje de niño a adolescente, que es básicamente en lo que termina el primer libro, lleno de penurias, de aventuras, pero que realmente no es aventura, es básicamente su vida y todo lo que le va pasando y con todo lo que se va encontrando a su vez y con la gente con la que coincide y con la que se relaciona. O sea, pese a que sí que se cataloga dentro de la fantasía épica, realmente de épico no tiene nada. O sea, vemos que es un chaval que vive un poco como puede en base a todo lo que le va pasando, porque al final es que realmente en este libro no hay una historia, un argumento, un hilo en sí. Son muchos hilos que son los con los que se va encontrando Quoth y en base a ellos se equivoca, mete la pata, tropieza y lo único que hace es levantarse y continuar adelante en base muchas veces a su ingenio y a que es una persona que tiene un don para aprender de los errores. Yo creo que es su poder en este libro, que se puede equivocar una vez, pero
no se va a equivocar nunca más y que tiene una facilidad para el aprendizaje en todo lo que le pasa. Como veis, no os estoy contando prácticamente nada del argumento porque esa es un poco mi idea, no contaros nada porque básicamente es el típico libro que a mí me gustaría darme un golpe en la cabeza y olvidarme de lo que he leído porque creo que se debe de ver un poco por uno mismo lo que ocurre en este libro. Sí que diré un poco la primera pincelada, pero es que es básicamente el 1% de lo que es el libro, porque más de eso para mí sería un spoiler. O sea, a mí no me gustaría que me contasen más de lo que voy a contar. Quoth es un... Bueno, voy a empezar un poco desde el cero, desde la página cero. Hay una persona que se llama Cronista que llega a una posada. Cronista es uno de los, por así decirlo, biógrafos más importantes de su época. Y ya que menciono la época, estamos básicamente en una especie de medievo muy avanzado ya. Quoth pertenece a una especie de troupe que no sé si sabéis lo que es. Una tropa, un grupo. Sí, exacto. Es como Quoth en su infancia, con 8 o 10 años, cuando empieza su historia, vemos que pertenece a una troupe de una especie, como si fuera una especie de circo ambulante que va de ciudad en ciudad y vive con sus padres, que son unos actores de esa troupe. Entonces, eso, va viajando de pueblo en pueblo y digamos que distraen un poco a la gente de cada pueblo y digamos que los acogen de buenas maneras porque al final vienen a eso, a entretener y junto con ellos pues van las típicas personas de circo. A partir de aquí, en estos viajes, llega un momento en que se cruza con un personaje que se llama Aventi, que ve que puede hacer cosas que para Quoth no tiene mucha explicación, que es como una especie de magia. Ve, por ejemplo, que usa una especie de lámparas simpáticas que nunca se apagan. Y a Quoth le empieza como a llamar la curiosidad por esto. Vemos que al final descubrimos que Aventi es una especie de mago, aunque aquí no se llaman así, y que Quoth quiere como que le enseñe todas esas cosas. Entonces a partir de aquí, Aventi empieza a viajar con Quoth y a empezar a enseñarle un poco las artes de la simpatía. La simpatía, así por el nombre, no sé si sabéis lo que es. Es algo diferente al mundo que conocemos. Pues no tiene nada que ver Vale. con eso porque simpatía. Simpatía es un poco... o sea, bueno, tú que viste Full Metal Alchemist, sabes que la alquimia es que obtienes algo dando algo del mismo Sí. valor a cambio, ¿no? Es una cosa así. Pues digamos que es una especie La simpatía aquí es una especie de magia, pero con sentido. Con una especie una especie de base científica de alguna manera. Y para que os lo imaginéis muy rápidamente, es muy parecido al vudú, en el sentido de que si tú coges el pelo de una persona y se lo pones al muñeco y a ese muñeco le clavas un alfiler, la persona de ese pelo siente el dolor. Pues aquí es una cosa muy parecida. Un ejemplo muy práctico que se llega a ver en el libro es que a una persona creo que le cogen un pelo, si no recuerdo mal, y también crean un muñeco de barro, le ponen ese pelo y le empiezan a poner fuego por debajo de un pie y a la persona se le empieza a calentar. A partir de aquí, esto digamos que es lo básico, pero se abre un mundo de posibilidades que aquí los tíos pues digamos que acaban aquí siendo... Hombre, no voy a decir Son Goku, pero, pero que hacen cosas mucho más potentes. Pero lo especial así un poco de este libro también es que no hay solo un sistema de magia, que hay dos. Y el otro sistema es la nominación. La nominación es usar el nombre de las cosas para llamarlas y que te hagan caso. Y no puedo explicar nada más porque en parte sería spoiler y por otra parte todavía no se ha hablado siquiera casi en este libro, pero se dice que la nominación es como la verdadera magia. Por eso este libro se habla un poco o sea, el nombre del libro es El nombre del viento. El nombre del viento es, digamos, por lo que va detrás Quoth como un logo, es lo que más quiere aprender
porque es eso, conseguir llamar al viento y que el viento te haga caso. Y empieza un poco mal la relación de Quoth con el viento, porque la primera vez que lo llama es de muy joven, con Aventi, y lo único que consigue es ahogarse con sus propios pulmones. O sea, lo que hace es rechazar al viento y está a punto de morir. Eso es un poco... Bueno, esto ya es un poco como contaros el 2%, pero digamos que es un poco eso. Luego otra cosa que tiene muy importante el libro y que es muy curiosa es que a Patrick Rothfuss es un fan, digamos, de la economía, le gusta mucho. Y el libro tiene un sistema monetario muy especial. Y es que prácticamente durante todo el libro, como es la historia de Quoth, o sea, o sea, el libro está narrado. Cuando está en la posada, está narrado en tercera persona, porque es, digamos, el de mayor. Pero cuando pasa a contarle la historia cronista de la historia que le está contando, de su vida, está contado en primera persona porque se supone que es el que se la está contando al cronista, vamos. Me estoy aquí redundando, pero bueno, para que se explique. Lo que decía antes del sistema monetario es que este libro es un poco como un juego de rol, porque tú sabes prácticamente en todo momento el dinero que lleva Quoth encima. Y aparte de eso, lo que son las monedas en sí, no usa solo, digamos, el euro. No, aquí usa euro, dólar a la vez y usa céntimos y... O sea, no usa directamente estas monedas, pero para haceros una idea, hay muchas variantes aquí y es eso. Básicamente, o sea, no me extrañaría que alguien leyendo este libro tuviese al lado apuntado... De llevar a las cuentas. Exacto, para llevar las cuentas y aclararse un poco. Pero sí, es muy definitorio esto que he comentado de que es como una historia, como un juego de rol, porque básicamente es así, llevas a este personaje, a esta historia, y vas siguiendo un hilo, o sea, vas siguiendo su hilo, su historia, y su vida y todo lo que le va pasando, con monedas al lado, y eso, yo es lo que sentí cuando leí este libro. Luego, como he comentado, que el libro es en primera persona, en estos casos, los personajes secundarios se ven muy relegados a un segundo plano, pero aún así sí que consigues ver, pese a que no aparecen poco, y aparecen muchos, pero a poco rato, les notas cierta personalidad y es muy fácil aclararte rápidamente en base a cómo está escrito, cómo es la gente con la que se va encontrando. Y poco más podría comentar sobre el libro. No sé si os lo he vendido muy bien. Sí, a mí bastante bien. Yo, bueno, se le ha achacado en cierta... Yo pensaba que me iba a encontrar con una especie de Juego de Tronos cuando empecé a leer este libro. Pero con lo que me he encontrado al final es con el Harry Potter del siglo XXI, por así decirlo. Aunque en sí, yo que me estoy leyendo ahora Harry Potter, sí que hay muchas grandes diferencias, pero aún así el personaje sí que puedes encontrar ciertas similitudes. Aunque hay una frase muy característica, es que Harry Potter le come los huevos a Quoth, básicamente. Porque a nivel de personalidad es que Quoth es una pasada. O sea, es imposible no empatizar con Quoth o introducirte en el cuerpo o sea, no en el cuerpo, pero como que tú eres él. Ya el hecho de estar narrado en primera persona le ayuda mucho. Patrick Rothfuss, cuando le preguntaron, la entrevista, creo que fue en el foro Movistar, que andaba por ahí los de Todopoderosos y tal en la entrevista, le preguntaron en qué se basó para hacer a Quoth. Y él dijo que había cogido, que claro, como esto es un poco de magia y tal, había pensado, a ver, Gandalf, ¿qué tiene de especial Gandalf? Y él llegó a la conclusión de que lo más poderoso de Gandalf es que sabe cosas. Entonces cogió el conocimiento de Gandalf, cogió un poco de Cyrano de Bergerac, cogió un poco de Casanova, porque aquí en el libro hay mucho tema, no tema de romance, pero sí que cuando se encuentra con muchas mujeres que son un poco como las mujeres de su vida. En este sentido podría decirse que es un poco como Geralt de Rivia, en el sentido de su relación con las mujeres, aunque aquí es un niño y obviamente no hace nada, no hace nada con ellas.
Y también cogí un poco de Estrella del Rock, porque esto te puedo explicarlo un poco, y es que Quoth toca el laúd. Y en el libro, el tema de las canciones que se cuentan es súper, súper, súper importante. Y para él, el laúd, el objeto del laúd que heredó, por ejemplo, de sus padres, es súper importante. O sea, no se separa en ningún momento de él y llega a utilizarlo y en ciertos momentos salvarle la vida. Y la relación que tiene con la música también es muy, muy, muy importante. Y yo creo que ahora sí que he terminado. Me sabe mal terminar porque podría, no sé, me gustaría hablar de este libro horas, pero Ya, la idea es no spoilear mucho. claro, no, simplemente es que no puedo, no, es que es imposible no recomendar este libro y así tendrás más gente con la que hablar de él. Pues muy bien, Sergio, ¿tú quieres preguntarle algo? Bueno, en general, a ver, yo no me lo he leído el libro, pero sí que aquí mi queridísima sí que se lo leyó en su momento. Y por lo que me ha comentado un poco, porque tú has dicho que el tío también se ve como, pues como que a veces falla y como que se ve como va intentando mejorar ese aspecto. Pero sin embargo, por Ujú. lo que leí por internet y por lo que me comentó aquí mi queridísima, ella se quejaba un poco de que a veces Quote pecaba un poco de ser como don perfecto, ¿sabes? Como de que a veces parecía que sí que tenía como que se equivocaba, pero como que al final siempre hacía como las cosas muy bien. Y no sé si... ¿Qué me podrías tú decir a ese respecto? Sí, muy bien apuntado porque realmente es así. O sea, Quoth es el puto amo en todo lo que hace. Y también comentaba eso de que eso, que aprende todo a la primera, se pone... De hecho, creo que hay una frase en un libro, en plan, yo aprendí un idioma en 3 días para conseguir hacer no sé qué, ¿sabes? Se monta un caballo por primera vez y ya lo doma y va ahí a fuego con él. O sea, es como eso, es muy, no sé, como... Sí, que también sobre eso me parece interesante porque como, por lo que has dicho, hay una parte que cuenta él y que hasta qué punto realmente es el puto amo porque realmente es el puto amo o porque lo está contando en plan con floritura, ¿sabes? Ya, no, dado que está en primera persona, dices, ¿no? Claro. Claro, como hay una parte que cuenta él de mayor de cuando Hmm. era joven, claro, Ujú. es un poco, yo creo que es un poco a lo que juega este libro, ¿no? Y no sé si estoy contando Exacto. demasiado, Claro, pero me claro. parece que yo con un juego que puede ser interesante para que alguien no piense en plan simplemente que es el típico libro de un tío que es el puto amo y le sale todo bien y pa'lante, ¿no? Ujú. Como que tiene un poquito más. De hecho, hay una cosa muy que esclarece mucho eso, que es que en el libro va contando cuando conoce a Dina, Hmm. o Auri, o no a Auri, pero por ejemplo otras chicas que va conociendo, que dice, joder, era la más hermosa, era indescriptible, no sé qué, y los amigos suyos que están allí al lado dicen, pero si yo la vi y no era para tanto, Quoth. Y dice él, es que tú no la ves como la veo yo, ¿sabes? Es que, y en eso es el ejemplo perfecto de lo que le pasa realmente en su vida. Pero sí que en lo que es su personalidad y demás, efectivamente, es el puto amo. O sea, tiene una capacidad de aprendizaje y de comprensión de todo lo que hace, que es, vamos, básicamente parece que tiene un sexto sentido para todo. Pero digamos a lo que me refería con los errores y tal que comete, más me refería más un poco a las penurias que pasa y Hmm. cómo, en base a cómo es él, consigue salir adelante. Básicamente, cualquiera de nosotros, pues, digamos que hubiese muerto o se hubiese suicidado en el primer tercio de las cosas que le pasan en el libro. Pero él no, él sabe lo que tiene que hacer o cree que tiene que hacerlo de alguna forma y acaba, pues, saliendo adelante y convirtiéndose por lo que parece en una leyenda. Cosa que aún no sé porque me tengo que leer el segundo libro todavía y ya hablaré de él en su momento. Molt Mola. ben, como dicen en Euskadi.